El Tribunal Supremo acaba de anunciar un nuevo abuso bancario relacionado con las hipotecas y es en el supuesto pues cuando el hipotecado fallece. Para hablar de todo eso y de las consecuencias y para explicarnos bien todo esto que parece muy farragoso, tenemos a nuestros amigos de Eurosiniestro, a Carlos Rial y a Felipe Viso. Lo que yo decía, una denuncia del Tribunal Supremo por una circunstancia concreta, ¿no? Cuando una persona tiene una hipoteca y fallece, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esa denuncia? Bueno, esto surge porque casi todas las personas, cuando creamos una hipoteca, el banco, por tener una garantía en caso de que precisamente te pase eso, de que te puedas morir, te suelen sugerir, porque no se puede obligar a tener directamente un seguro sobre este préstamo, esta hipoteca. Entonces lo que ha surgido es que al final, cuando fallece esta persona, que es la persona beneficiaria de ese seguro, queda el banco. Entonces los hijos no son beneficiarios de eso. Con lo cual, los hijos que heredan la vivienda, que la vivienda tiene una hipoteca, tienen que hacerse cargo de la vivienda. Y si el seguro no se ha reclamado, pues hay un problema importante que ahora vamos a desarrollar cuál es el problema que ha surgido para que llegue hasta el Supremo, porque lo grave es toda la gente que ha tenido que esperar hasta que llegase hasta el Supremo para que los bancos no sigan haciendo lo que han hecho. Y lo que pasa en consecuencia es lo de siempre, ¿no? Desahucios, el banco se queda con la vivienda, ¿no? Las consecuencias. Sí, bueno, primero hay que puntualizar una cosa, es decir, no todas las personas que contratan una hipoteca contratan un seguro vinculado para la hipoteca, que no solo es en el caso de fallecimiento. Tú puedes tener un seguro vinculado en el caso de que quedes incapacitado permanente total, puedes tener un seguro de protección de pagos en el caso de que estés desempleado, es decir, hay más casos en los que tú puedes tener un seguro que cubra el importe de la hipoteca de forma temporal o por el capital que quede pendiente cuando se haga el siniestro. Entonces lo que ocurría muchas veces es que primero había gente que no podía hacer frente al pago de la hipoteca y no era consciente de que tenía un seguro que se lo podía cubrir en caso de despidos de gente que estaba en el paro o en el caso de gente que fallecía y sus herederos no sabían que había un seguro de vida contra la hipoteca que podía cancelarla. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el banco, en vez de solicitarle, que era el beneficiario, a la compañía de seguros que le abonase la parte del préstamo que quedaba por pagar, no lo hacía, porque prefería seguir intentando cobrar el capital que quedaba pendiente más los correspondientes intereses. Y al final terminaba ejecutando la hipoteca y quedándose con la vivienda cuando podría haberse quedado con el dinero y los herederos poderse haberse quedado con la vivienda. Y aparte de una forma bastante mezquina y calculada, es decir, si el banco muchas veces calculaba que había una hipoteca de 200.000 euros de las que se habían pagado 150.000, lo que prefería era quedarse con la vivienda, para luego volver a ponerla en el mercado y ganar dinero con eso. Si la hipoteca era al revés, solo había pagado 50.000 y con lo que iba a obtener en el mercado inmobiliario no iba a poder recuperar el dinero, entonces sí que activaba el seguro y se lo reclamaba a la compañía aseguradora. Porque es que aparte lo grave de todo esto es que en la misma mesa en la que yo contrataba la hipoteca, contrataba el seguro, porque me la vendía al banco. Con lo cual el banco era mi mediador. Yo era el prestamista y el banco era mi mediador, era mi agente de seguros, cual tenía un completo conocimiento de todo el mecanismo para poder ejecutarlo. Sin embargo, se callaban y preferían seguir devengando cuotas de hipotecarias. Tal. Y el Tribunal Supremo lo que dice es que en el proceso de ejecución hipotecaria tú no puedes alegar que tenías un seguro. Tenías que haber activado eso antes para evitar la ejecución. Y lo que están intentando es a ver si se puede hacer algún tipo de reforma cuando, pues ya, es claro, el problema es que la gente a lo mejor acudía a un abogado cuando ya estaba desahuciándose, no cuando dejaba de pagar las primeras cuotas para que intentase investigar o averiguar a ver si tenía una salida, si ese seguro se podía ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces, y en el primer supuesto que estás contando, en el que el banco se calla y demás, ahí también sale ganando la aseguradora, ¿no? Claro, la aseguradora no paga y el banco sigue devengando todos los meses un capital y unos intereses. Es decir, el banco como gana dinero es cobrándote la devolución del préstamo poco a poco y con intereses. Si tú la cancelas de golpe, el banco lo que hace es recuperar el dinero, pero no recupera los intereses que iban a ir generando eso. Y a la aseguradora también le interesa no cancelarlo, porque no saca dinero de su capital para pagarle al banco y cubrir el siniestro. Teniendo en cuenta, a raíz de lo que acabas de decir, precisamente, que una de las cosas más gravosas de eso es que el señor que se adhiere a ese contrato de la aseguradora, muchas aseguradoras, el capital social es del propio banco, con lo cual, al final,
el banco y la aseguradora es casi lo mismo, por eso se protegen, es decir, la aseguradora ha cobrado por un riesgo que nunca va a ser reclamado y a su vez el banco se garantiza el cobro porque sabe que hay una vivienda a la que va a poder ir. Claro, a ver, yo no entiendo mucho de esto ni tampoco soy demasiado lista, pero vamos, con lo que me estáis contando, ahí parece incluso que puedan estar compinchados, ¿no? O bueno, por lo menos que le viene bien a los dos. Yo te pongo un ejemplo. Hay una compañía que se llama, hay un banco que se llama Banco X y hay una compañía de seguros que lleva el mismo nombre del banco, pero al final en vez de poner banco pone seguros de vida. Y el 100% de esa compañía de seguros es del banco. O sea, es todo lo mismo. Lo único que cambia es el título final. En una pone vida y en otra pone banco. O sea, y con la normativa, con la ley actualmente que hay, o sea, en ese sentido estamos desprotegidos, ¿no? Hasta que, bueno, pues el Tribunal Supremo lo ha detectado, ¿no? Correcto. Pues la gente lo que está desinformada, es decir, tú realmente puedes forzar eso, es decir, si yo tuviese una hipoteca, me quedase, por ejemplo, en el paro, o tuviese una enfermedad y me quedase con una incapacidad permanente y total, y tuviese el seguro que me cubriese el pago del capital que quedaba pendiente de la hipoteca, si el banco no lo activa y la compañía de seguros tampoco, porque nadie los reclama, yo puedo reclamar que el banco, que la aseguradora le pague al banco, lo puedo hacer. Pero claro, si no lo sé, porque el día que fui allí firmé 87 documentos, la hipoteca, el seguro, el otro seguro, y no tengo ni idea de lo que pasó, y quien me tiene que informar es el banco, que es mi mediador, y no me lo dice y se calla, entonces yo al final es cuando no sé reaccionar, o sea, no sé que tengo esa cobertura y que podía haber obligado al banco, a la aseguradora a pagarle al banco y yo salvar mi vivienda. Eso es lo grave de todo esto. Bueno, en todo caso, ¿querías añadir algo? Sí, quería añadir algo que además nosotros ya hemos llevado un tema donde un caso parecido, esta persona tenía un seguro adherido a un préstamo. Por desgracia fallece y lleva alcoholemia cuando fallece esa persona. Entonces, las aseguradoras, tanto de la motocicleta como las del banco, no quieren pagar por cada alcoholemia. Cuando nosotros nos contrata pues, la familia, hay algo que nos llamó ya muchísimo la atención, que dentro de la cobertura que tenía la póliza hecha en el banco era el beneficiario que cubría lo que queda del préstamo. Y en la póliza que era beneficiario el banco, lo de la alcoholemia no aparecía para nada. Pero la familia que era beneficiario en caso de fallecimiento y tenía un capital, además de lo del préstamo, ahí ponía que si había alcoholemia no le abonaban. Vamos a decir, la misma póliza tenía dos coberturas, una te cubría el préstamo y otra te cubría pues una prestación por el fallecimiento de la persona. Bueno, pues el banco cobraba sí o sí, aunque hubiese alcoholemia, siempre, pasase lo que pasase. Que no lo cubrió, no lo quiso cubrir inicialmente, tuvimos que demandarlo. Y además la persona, familia, no cobraba teóricamente si había alcoholemia. Todo esto son esos contratos que tú, como decía Carlos antes, tú te adhieres, no sabes nada, el banco te lo pone delante, tú firmas y nunca sabes lo que estás firmando, pero hay que ver, podemos decir, la mala fe, ¿no? del banco y de la aseguradora, ¿no? Es decir, el banco siempre se cubre, haya lo que haya, yo voy a cobrar. Ahora, a ti te voy poniendo limitaciones. Además, en este caso que te comenta Felipe, fíjate si es grave lo que te estoy diciendo, que la persona, la viuda de la persona que falleció, estaba vinculada a la banca, es decir, su familia trabajaba en la banca y ni ella misma sabía qué seguros tenía. Es decir, nosotros a base de ir pidiéndole documentación y papeles y recibos que tenía, fuimos tirando del hilo hasta conseguir averiguar cuántos seguros tenía y ella era completamente ignorante. Y tenemos que añadir, no quisieron facilitarlo, es decir, se requirió de forma fehaciente y se tuvo que conseguir por el juzgado, porque no quisieron facilitar las condiciones particulares, la general. Además, el tiempo siempre juega a su favor, ¿no? Pues hay una tragedia por detrás, esta persona tenía que hacer frente al préstamo porque evidentemente el banco estaba detrás y tuvo que hacer frente a varios miles de euros cuando de repente te encuentras con toda esta problemática y además el otro dinero ya era imposible, ya no podía cobrar porque como hay alcoholemia ya te dicen que eso es imposible. Es decir, de verdad que nos alegramos mucho de esta resolución del Supremo porque los bancos y las aseguradoras de verdad que hacen cosas como poco de dudoso
ética. Y además, volviendo al tema un poco de las hipotecas, el tema de los desahucios, de las ejecuciones hipotecarias, no son recurribles, ¿no? Tengo entendido, en el Supremo. A ver, sí, tú al Supremo puedes plantearle lo que sea, lo que pasa es que prácticamente nunca prosperan, porque las ejecuciones hipotecarias están pensadas para que el banco recupere en cuanto pueda el bien que ha hipotecado, en principio para tener seguridad jurídica y para que el sistema bancario funcione, y las causas de oposición son mínimas, es decir, si tú no acreditas al banco que hubo una nulidad en la constitución de la hipoteca, que habías pagado, lo que sea, cosas muy concretas, sí, el juez tiene la obligación de seguir con la ejecución adelante. Por ejemplo, es lo que está denunciando el Supremo. Hombre, ¿cómo es posible que lleguemos a ejecutar a gente que tenía un seguro que le podía haber cubierto esta contingencia y no haber sido necesario que el banco ejecutase la hipoteca? Y sobre todo porque la gente es ignorante de que lo sabe y al banco no le interesa decirlo. Bueno, en todo caso, bueno, poco a poco la ley se va reformando, la justicia se va dando cuenta de determinadas cosas, se va creando jurisprudencia. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los seguros de amortizaciones? Eso se ha subsanado ahora, ¿no? Creo que tenía una problemática parecida, ¿no? Que en caso de la muerte del beneficiario era el banco el que se aseguraba el pago. Sí, es este caso, es decir, o sea, este es el mismo. El beneficiario es el banco de ese tipo de seguros, puede ser totalmente o parcialmente. No, lo que ha habido una modificación, bueno, una modificación no, hay una directiva de la Unión Europea que para intentar evitar, digamos, esta toxicidad entre banco asegurador y asegurabanco, lo que dice es que no se pueden comercializar vinculados a las hipotecas productos para financieros o bancarios. O sea, que no te pueden decir, si me haces un seguro de vida, pues te cobro menos de la hipoteca, si me aseguras tu vivienda te cobro menos por la hipoteca, tal y cual. Pero esa normativa, que yo sepa hasta el día de hoy, tampoco estoy al 100% seguro, el Estado español no la ha asumido todavía, no la ha adaptado y no la ha puesto en vigor. No sé si el plazo creo que acaba el año que viene o el siguiente, pero en España todavía no está en vigor. De hecho se está haciendo, es decir, hay créditos hipotecarios que tienen unas condiciones en las cuales, según los seguros que tú contrates con la compañía de seguros del banco, tú pagas más o menos de cuota hipotecaria al mes. O sea que en Europa ya están metiendo mano en este asunto, y luego lo que siempre decimos, ¿no? Esto no es algo que estemos hablando hoy, que es un tema que ya hemos avisado muchas veces de los productos bancarios o incluso de los seguros, que cuando compramos un coche y demás, cuando hacemos el seguro allí, de todos los problemas que hay precisamente pues por esa íntima y estrecha relación, ¿no? Sí, de confianza que se genera cuando tú estás, y como también comentamos, al final te dejan una serie de documentos delante que, aunque tuvieses las 2 horas o 3 horas que necesitarías para leerlos, no lo vas a saber. O sea, nosotros, nada más con lupa incluida. Y nosotros incluso cuando vemos las cosas, que estamos todos los días peleando con el mundo asegurador y esas cláusulas, muchas veces no entendemos la interpretación y vamos al juzgado. Y a veces un juez nos dice una cosa y otro juez nos dice la contraria. Esto sucede. ¿Por qué? Porque las interpretaciones son interpretaciones y luego la ley es viva, ¿no? Ahí viene lo del Supremo, es decir, lo que está diciendo es lo que ha pasado a los jueces, que no tenían nadie por encima que les dijese, oye, que ahora hay que girar aquí, porque hasta ahora ellos lo que hacían, hay que ejecutar, como ha dicho Carlos. El juez, nadie por encima le había dicho que a lo mejor no hay que hacer esto. Entonces tiene que hacer cumplir la ley según esa interpretación. Vale, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, gracias, Felipe. Y nada, vosotros deciros que si estáis pasando por una situación parecida o ahora que hemos levantado un poco la perdiz sobre este asunto, si tenéis sospechas, pues ya sabéis, Eurosiniestro, por aquí aparecen los teléfonos, y también eurosiniestro.es. Nosotros continuamos con muchas más cosas.